Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle nuestro santo del día. Vamos a hablar de San Nicolás de Flue y vamos a pedirle a San Nicolás que interceda por nosotros. Le invito a que usted le pida lo que usted necesita. Yo sé lo que necesito, mas yo no sé lo que usted necesita, para que Él lleve su petición a la presencia de nuestro Dios. Sea usted bienvenido, bienvenida a este momento de gracia donde alimentamos nuestro espíritu a través de la santa palabra y de los libros espirituales. Esta vida de los santos que nos da fuerza, valentía para caminar como es el deseo de nuestro Dios. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nicolás significa vencedor o victorioso. Es uno de los santos más famosos y estimados de Suiza. Desde cuando era muy pequeño, su madre lo hizo pertenecer a una asociación piadosa llamada Los Amigos de Dios, y aquella institución religiosa lo enfervorizó mucho porque recomendaba insistentemente a sus socios que meditaran frecuentemente en la pasión y muerte de Jesús y que se esforzaran por vivir como dignos seguidores de Cristo. Nicolás se fue al ejército para defender a su patria y llegó a ser capitán. Después se casó y tuvo 2 hijos, uno de los cuales llegó a ser un santo sacerdote y el otro fue nombrado alcalde. En su matrimonio seguía siendo Nicolás un hombre sumamente piadoso. Dice su hijo sacerdote: mi padre se acostaba temprano, después de haber hecho que sus hijos y sus empleados rezaran las oraciones de la noche, y muy de madrugada yo sentía que él se levantaba muy despacio y se dedicaba a rezar hasta el amanecer. Siempre que pasaba frente a un templo abierto, entraba a orar, y cada día salía de casa por unos minutos para ir a visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento en la iglesia. Cuando tenía 50 años sintió una inspiración de Dios para dejar sus empleos oficiales y sus comodidades e irse a orar y a meditar en la soledad. De acuerdo con su santa esposa, se separó de ella y vestido de monje se fue a una soledad a dedicarse a la oración y a la meditación. Quiso irse a otro país, pero cuando iba llegando a la frontera se encontró con un campesino que también pertenecía a la asociación Amigos de Dios, el cual le dijo que debía quedarse en su propia patria, rezando y haciendo penitencia por sus paisanos. Nicolás estaba indeciso, pero entonces se desató una tormenta tan espantosa en el camino por donde él iba a seguir, y caían rayos tan tremendos allí delante, que consideró todo esto como una señal de Dios y se volvió a seguir viviendo en su tierra. Por el camino sufrió un cólico, con unos dolores de estómago tan espantosos que creyó morir. Se encomendó a Dios y el mal desapareció, pero desde ese día perdió por completo el apetito y en adelante vivió de tal manera, sin comer ni beber casi nada, que nadie lograba explicarse cómo podía vivir. Se fue a una alta montaña junto a un hacedero de agua, y allí en una cueva pasó sus últimos 19 años rezando, meditando y haciendo penitencia. Desde la madrugada hasta la 1 de la tarde se dedicaba a orar y a meditar. Luego desde la 1 hasta las 6 dedicaba su tiempo a dar consejos a las numerosas personas que iban a consultarle, y después desde las 6 hasta las 9 seguía orando. Dios le concedió el don de saber aconsejar. A un amigo suyo le contó que había pedido mucho al Señor este don y lo había logrado conseguir de su divina bondad. Grandes multitudes se sentían atraídas por este hombre a quien nadie veía comer ni beber y que era de muy pocas palabras, pero que de las pocas palabras que decía le llegaban a uno al alma y lo transformaban. A los que iban solo por curiosidad no les decía ni una sola palabra y los despachaba sin darles consejos. A quienes le preguntaban cómo lograba subsistir así sin casi alimentarse,
le respondía, Dios sabe cómo. Las autoridades ponían detectives en los caminos para averiguar quién le llevaba alimentos, pero no encontraban a nadie. Con los regalos de los fieles hizo construir una capilla, y allí a esa altura iba cada día un sacerdote, y celebraba la misa y le daba la comunión. Los distintos partidos y estados de Suiza estaban tremendamente divididos, y había el peligro de que se desatara una sangrienta guerra civil. Nadie lo lograba poner de acuerdo. Al fin a algunos se les ocurrió que llamaban a Nicolás. Este bajó de la montaña y de tal manera supo aconsejar sumamente bien a los unos y a los otros, que se logró firmar la paz y se evitó la guerra entre paisanos. El Senado de la Nación dio un decreto alabando a Nicolás y dándole gracias por su mediación, y allí se dice, este hombre de Dios recomienda a todos la paz y la logra conseguir. Nicolás volvió a su montaña a orar, meditar y aconsejar, y el día en que cumplió los 70 años murió plácidamente. Desde entonces los católicos de Suiza lo consideran como santo y empezaron a conseguir encomendándose a este su santo paisano. El sumo pontífice lo declaró santo y nosotros le pedimos al buen San Nicolás que nos consiga de Dios el don de saber aconsejar bien y de ser instrumentos que lleven la paz a los demás, y que en nuestro país no haya más violencia, sino amor verdadero de buenos hermanos y paisanos. Que así sea. Esta es la historia de nuestro santo de este día, San Nicolás de Flue. Este santo que su madre lo hizo pertenecer a una asociación. Llamados amigos de Dios, qué hermoso es que nosotros como padres nos preocupemos, como abuelos, como tíos, de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, sobrinos conozcan a Dios, llevarlos a la iglesia. Cosa increíble, pero ahorita en esta actualidad nuestra juventud ya no lleva a sus niños a la iglesia, incluso ni siquiera los bautiza. Esta madre se preocupó y este niño creció amando a Dios, y es por eso que decidió servir a nuestro Dios. Y fíjese bien, este santo, hermanos, como todos los santos, se pasaban siempre en oración, siempre estaban en esa meditación, pidiendo por ellos y por el mundo entero. Este santo tuvo el don de tantos dones que Dios le dio, que no comía. Y fíjese bien, dice aquí la historia, que muchas personas lo espiaban, incluso había detectives para ver quién le llevaba comida, pero este santo no se alimentaba. Un milagro de Dios, un milagro de Dios. Para Dios nada es imposible, todo es posible para Dios cuando confiamos en Él. Recuerde que es todopoderoso. Ojalá que a raíz de que lee vida de los santos, sienta un gran deseo de enseñarle a sus hijos en su hogar la palabra de Dios. Mire, es tan hermoso, la verdad, ver familias que abren la Sagrada Escritura y leen un versículo en familia, rezan el rosario, se preocupan porque sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus sobrinos se encomienden antes de dormir y se encomienden al despertar. Es tan bello, la verdad, hermanos, enseñarles este camino precioso a nuestros hijos. Quiere ver muchachitos sanos, libres de todo peligro, tentaciones, de tantas cosas que les acechan. Enséñeles el camino de la salvación. Este santo, Papá Dios, como todos los santos, los premió. A él le dio el don de consejo. Él sabía aconsejar porque el Espíritu Santo estaba obrando en él. El Espíritu Santo quiere obrar maravillas en nosotros, hermanos. Solo falta que nosotros le demos la autoridad, le demos el permiso para que él obre maravillas. Así que a imitar la vida de los santos, sí se puede. No diga que ellos ya venían con la santidad, no. Nacieron igual que nosotros, lucharon por la santidad, como nosotros tenemos que luchar por la santidad, porque la santidad es un regalo y nuestro Dios quiere darnos ese regalo a todos. Así que a luchar por ser santos y a vivir como hijos de Dios y a dejar todo lo que nos aparte de nuestro Dios y vivir pegados a Dios. Fíjese bien, este santo quería irse a otra parte, pero nuestro Dios siempre se manifiesta, siempre demuestra dónde quiere que sus servidores sirvan. Cuando
realmente escuchamos la palabra de Dios y le pedimos esa dirección. Ojalá que estemos pendientes de pedirle a nuestro Dios, ¿qué quieres que haga yo, Señor? ¿Cuál es la misión que tú me has encomendado? Y papá Dios le va a mostrar qué es lo que él desea, como este santo le mostró, que no tenía que irse de su país, que podía quedarse ahí, que ese era el deseo de nuestro Dios. Que Dios le bendiga y que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones. Siga leyendo con nosotros Vida de los Santos.